San Juan 8:48. Aleluya. Dice así en el nombre de Jesús. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: todos, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pues yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Imagínense. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tiene 50 años ¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, fuerte, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Bueno, vamos a hablar de la preexistencia de Cristo. La palabra preexistente es un adjetivo que se utiliza para calificar aquello que antes existe. El verbo preexistir, por su parte, se refiere a lo que tiene existencia previa. Cuando nosotros hablamos de preexistencia, estamos entonces diciendo que es un adjetivo que califica lo que existe con anterioridad. Los conceptos de la preexistencia de Jesús en distintas denominaciones o distintos conceptos de carácter doctrinal. Por ejemplo, los cristadelfianos. Esta organización o este grupo religioso viene del griego Christou, Adelpio, que quiere decir los hermanos de Cristo. Esta denominación cristiana no es trinitaria, pero esta denominación rechaza la preexistencia de Jesús. Ellos no creen que Jesús es preexistente y añaden, entre otras cosas, que su muerte, la muerte de Jesús, no constituye un acto redentivo. Más bien dicen que el valor ético de la vida de Jesús tiene un poder transformador como ejemplo, mas no redentivo. Hay otro grupo religioso llamado los Testigos de Jehová. Ellos consideran, no creen en la preexistencia de Jesús, pero tomando literalmente un libro de ellos, Tratados Bíblicos de la Torre del Vigía, Nueva York, 1985, ellos dicen: razonablemente concluimos que el arcángel Miguel es Jesucristo. ¿Sí escucharon? A ver si escucharon o no. Eso. Ellos, ¿qué dicen? Razonablemente concluimos, dicen ellos, que el arcángel Miguel es Jesucristo. De modo que la evidencia indica que el Hijo de Dios era conocido como Miguel antes que venga a la tierra. ¿Usted sí sabía eso? ¿Había escuchado? A ver, los que no habían escuchado, levanten la mano. Ah, bueno, gracias a Dios. Vamos aprendiendo más. Ellos, para hablar de la preexistencia de Jesús, dicen que no. Y dice: razonablemente ellos han analizado que Jesucristo no es preexistente, sino que asocian al arcángel Miguel con Jesucristo.
cosa que realmente no es. Grupos que niegan la preexistencia de Jesús. A lo largo de la historia ha habido varios grupos y personas que creen que la existencia de Jesús empezó cuando fue concebido. Los que niegan la preexistencia de Cristo se pueden dividir en dos corrientes, por favor. Los que no aceptan el nacimiento virginal, es decir, estos son los socinianos unitarios, no unicitarios, socinianos unitarios, que los estudiamos hace algunas semanas. Entre ellos están los cristadelfianos, que ya les dijimos que no aceptan que Jesús sea preexistente. Estos grupos suelen considerar que Cristo estuvo profetizado y prefigurado en el Antiguo Testamento, pero que Él no existía. Ellos pensaban que Cristo existía como ¿qué? Como una profecía. ¿Sí lo comprendió, verdad? Este grupo decían, no, Cristo sí existe, pero lo existía como una profecía, y esto no fue así. El segundo grupo, los que niegan el nacimiento, que Él haya nacido de una virgen, son los ebionitas. ¿Qué quiere decir ebion? ¿Qué quiere decir? Pequeño, reducido. Que tienen una idea de un Cristo pero pequeño, como reducido, que no creen que Él sea todopoderoso. No creen que Él sea un todopoderoso. Y estos también son los modernos unitarios universalistas. Por favor, cuando hablamos de unitarios, no estamos diciendo unicitarios, porque una cosa son los unitarios y otra los unicitarios. Creo que aquí hay hermanos de más de 30 años en el camino y otros que nos están escuchando. Hace unos 30 años aproximadamente, nosotros mismos como que nos autodenominábamos unitarios. Decíamos, yo soy unitario, pero posteriormente comprendimos, aleluya, que el término más aceptado para decir que existe un solo Dios en la deidad, que es indivisible, es el unicitarismo, porque quiere decir un solo y único Dios en la deidad, en la divinidad. Ya les dijimos qué doctrinas no creen en la preexistencia de Jesús. Los diferentes criterios dentro de los que creen en la preexistencia de Jesús. Doctrinas que creen en la preexistencia de Jesús. Y entre las doctrinas más difundidas que creen en la preexistencia de Jesús está la doctrina del trinitarismo. El trinitarismo, que es la doctrina que cree que hay un solo Dios, ¿sí? No nos pongamos a decir términos que son. El trinitarismo cree que hay un solo Dios, pero dentro de ese solo Dios menciona que hay tres personas. ¿Cuáles son? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ellos dicen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son coiguales, coeternos, copartícipes y coexistentes. El problema del trinitarismo es que cree que en ese Dios hay tres personas distintas en un Dios verdadero, y que esas tres personas distintas son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que ellos son ¿qué cosa? Coiguales, coeternos, copartícipes y coexistentes. ¿Qué quiere decir la palabra co? Igual, igualmente eternos, igualmente existentes, igualmente partícipes. Pero ellos le van a decir que Jesús es preexistente desde la eternidad, que allá en la eternidad un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo, como tres personas en la deidad, copartícipes, coeternos y coiguales, si creen en la preexistencia. Nosotros, o la doctrina de la unicidad, cree en la preexistencia de Jesús, pero de esta manera. San Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Por favor, allí deténgase. La doctrina de la Trinidad enseña que el Verbo era una persona de la deidad y Dios otra persona de la deidad. La doctrina de los testigos de Jehová, en cambio, enseña que el Verbo era un Dios, ¿verdad? No con Dios,
que son dos cosas muy distintas. El versículo número 2 dice: este era en el principio con Dios. Aquí estudiamos hace meses el tema del verbo, del logos. ¿Sí se acuerda? ¿Qué es el verbo? ¿Qué es el logos? Es la palabra, es la sabiduría, es la acción propia de Dios, no otra persona aparte de la deidad. Algunos incluso piensan y enseñan y predican que la sabiduría puede ser otra persona, incluso hasta en términos unicistas, como que quieren potenciar a la sabiduría como con personalidad propia. Y algunos dicen que en el Génesis 1:26 hasta podría estar hablando con la sabiduría. Pero no, la sabiduría no es una persona ajena a Dios. La sabiduría es parte de la naturaleza de la deidad. No podemos tener un Dios aquí y a una sabiduría aparte, porque eso no tiene razón ni sentido. Dios es sabio y Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Versículo 3, leamos de San Juan 1. Todas las cosas, ¿por quién? Por Él fueron hechas. ¿Por quién? ¿Por el Padre o por el Verbo? ¿Por el Padre o por el Hijo? ¿Por el Padre o por el Hijo? ¿O por el Espíritu Santo? ¿Por quién fueron hechos los cielos y la tierra? ¿Por el Padre, por el Hijo o por el Espíritu Santo? Por Dios. Por Dios, por su palabra, por el logos, por su autoridad. No tendría sentido explicar separadamente el hecho creativo. No podemos decir, aleluya, que el Padre hizo los cielos y la tierra, que el Hijo hizo al hombre y el Espíritu Santo hizo la mar. No tiene sentido. Hay un solo Dios. Hay un solo Dios que creó los cielos y la tierra por medio de su palabra. Por eso dice, todas las cosas por ellos, por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, bendita es la palabra, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y el 14, dígalo con fuerza espiritual. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, y vimos su gloria, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. San Juan 3:13. El libro de San Juan, escríbalo, es un libro donde se revela la deidad y la divinidad de Jesucristo. Allí usted encuentra muchos textos de oro. Si usted lee San Mateo, describe a Jesús como un rey. Si usted lee San Marcos, describe a Jesús como un siervo. Si usted lee San Lucas, describe a Jesús como un hombre. Y si usted lee San Juan, describe a Jesús como Dios. ¿Puede decir amén? A ver, ¿dónde se puede conocer más a Jesús como hombre? ¿En qué evangelio? San Lucas. Si lo quiero ver como rey, ¿en qué evangelio? Cuando lo quiero ver como siervo, Marcos. Y cuando quiero revelación de que Él es Dios, San Juan. Muy bien. San Juan 3:13. Señor Jesús dijo: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. De gloria a Dios. Yo le pregunto, ¿María era celestial o terrenal? Terrenal, muy bien. Entonces, cuando dice hijo de hombre, está hablando que Él viene de ¿qué? Humanamente, de una ascendencia humana. Con ustedes ya estudiamos la genealogía de Cristo. ¿Hijo de quién? Hijo de Abraham, hijo de David, de la casa de Belén. Aleluya. Como hombre nació en Belén, pero como Dios, Él es el principio y Él es el fin. Es el que es, el que era y el que ha de venir. El Señor descendió del cielo. Y estando con Nicodemo, también ¿qué? Estaba en el cielo. ¿Cómo es esto? Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, y estando en el vientre de María, saluda a la prima Elizabeth, que estaba embarazada, y en el momento que saluda, la prima es llena del Espíritu Santo. No porque María bautice con el Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo estaba en el vientre de María.
En el 3:31, el que viene de arriba, juntos, el que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es terrenal y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todo. ¿Cuántos creen que Jesús es celestial? ¿Cuántos creen que Jesús es preexistente? Como persona separada del Padre, ¿sí o no? Se despertó, aleluya, aleluya. Jesús no es preexistente como persona separada del Padre. Jesús es preexistente como esencia divina y eterna. Diga gloria a Dios. El Espíritu Santo es eterno y Jesús es el Espíritu Santo. Cuando toma forma de hombre, se conoce como hijo. Pero en la Biblia no se habla del Hijo eterno de Dios. No. Algunos dicen no, es que cuando dijeron los quiciales en el llamamiento de Isaías, santo, 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 toda la tierra está llena de tu gloria. Algunos dicen ahí está, santo al Padre, santo al Hijo y santo al Espíritu Santo. Y eso no es así. Un relator de fútbol está relatando un partido y dice, gol, gol, gol. ¿Cuántos goles se marcaron? Uno solo, pero él está haciendo una hipérbole ¿de qué? De expresión lingüística para expresar una alegría profunda por aquel hecho de marcar un gol. Entonces, cuando la Biblia dice santo, 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 no está atribuyendo santidad a tres personas, sino que está magnificando el solo ser que es santo, 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 santo y santo. 6:33 de San Juan. Porque el pan de Dios, léalo, porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. 6:41. Los judíos murmuraban entonces de él, porque él dijo, yo soy el pan bajado del cielo. Y el 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Diga gloria al nombre del Señor. ¿Cómo les parece? Entonces, ¿Jesús es celestial? ¿Sí o no? Les pregunto, ¿Jesús es celestial? ¿Sí o no? ¿Jesús es preexistente? ¿Sí o no? ¿Jesús es Dios? ¿Sí o no? ¿Jesús es una parte de Dios? ¿Sí o no? ¿Jesús qué es? El verdadero Dios y la vida eterna. Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna. Aunque la gente no lo crea, aunque la gente se moleste, aunque la gente insulte y diga lo que quiera, para nosotros Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna. Colosenses 2:8. Estamos estudiando. Jesús es ¿qué? Preexistente. Preexistente. Colosenses 2:8. Mirad, abra los ojos, que nadie, ese nadie es nadie, aleluya, os engañe utilizando filosofías. ¿Qué quiere decir la palabra filosofía? Viene de dos términos griegos. ¿Cuáles son esos dos términos? Filos y sofía. ¿Qué quiere decir filos? Amor. ¿Y sofía qué quiere decir? Pensamiento. Entonces, amor al pensamiento. El apóstol Pablo hace 2000 años ya dijo, ojo iglesia, cuidado que alguien los va a estar engañando por personas que amen el pensamiento. ¿Usted ama el pensamiento o ama al Señor? Al Señor. Y el Señor ordenó nuestros pensamientos. Dice, por medio de filosofías y huecas. ¿Qué quiere decir la palabra hueco? Vacío. Sutil, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir sutil? Quiere decir liviano. Quiere decir fácil. El Señor dice que en este tiempo y en esos tiempos también se levantó personas de amor al pensamiento que hablaban con liviandad y tenían expresiones sutiles. ¿Según qué cosa? Las tradiciones ¿de quién? De los hombres. ¿Qué quiere decir la tradición? Es algo que va de generación en generación. Allá hay tres temas profundos: el amor al pensamiento, lo sutil del pensamiento y lo tradicional, aleluya, conforme
a los rudimentos del mundo y no según Cristo. El versículo 9 en voz alta, juntos. Porque, léalo fuerte, porque en él habita corporalmente en el cuerpo parte, el 10, el 30, el 80%, no, dígalo fuerte, habita toda la plenitud del único Dios verdadero. Toda la plenitud del único Dios verdadero está en Jesucristo. Adórele un momento. Yo creo que puede adorarle un momento. Puede adorarle un momento. Sí, adórele. Adórele un momento con libertad. Algunos, ¿sabe cómo explican este término? Dicen, claro, en Cristo habitó la plenitud de la deidad, pero dicen, de la deidad, Hijo. ¿Sí comprenden lo que les dije? Ellos dicen, claro, habitó la plenitud de la deidad, pero la deidad Hijo, porque la deidad Padre es otra persona y la deidad Espíritu es otra persona, pero eso no dice la Biblia. La Biblia dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de ¿qué deidad? De la única deidad. ¿Qué dice la Shema judía? A ver, ¿qué dice la Shema judía? Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Y qué dijo Jesús hablando de la Shema judía en Marcos 12:29? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No uno compuesto, sino uno numérico. Esta iglesia cree en un y único Dios verdadero, no compuesto, sino numérico. El que quiera aplaudirle al único Dios verdadero, apláudalo. El que quiera aplaudirle al único Dios verdadero, apláudalo. Este texto es importantísimo para hablar de la preexistencia. Segunda de Corintios 5:19. Que Dios, ¿cuál Dios? ¿Cuál Dios? El único. Estaba, ¿en dónde? En Cristo. Dios en Cristo. Dios en Cristo. ¿Qué hacía Dios en Cristo? Reconciliando. ¿Con quién? Consigo al mundo. Qué verso tan hermoso. Dios es espíritu y el hombre ofende a Dios, y Dios se manifiesta en Cristo, que es su carne, para que por medio de Cristo el hombre se reconcilie consigo mismo, o sea, con Dios. Póngale atención, subraye ese consigo. Consigo es con Él. Consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó, ¿a quiénes? A nosotros. ¿Qué nos encargó? La palabra de ¿qué? De la reconciliación. Como si Dios rogase por nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Dios Espíritu utilizó un elemento de carne, aleluya, se manifiesta en carne como Cristo, y a través de esa manifestación de Cristo reconcilia consigo a la humanidad que se había apartado de Dios. Está clarísimo. Por eso la palabra del Señor declara que la roca de la cual bebieron, aleluya, los padres, era Cristo. Primera de Corintios 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían ¿de qué cosa? De la roca espiritual que lo seguía. Y la roca, ¿quién era? Cristo. Hay una gran diferencia de años entre Moisés, manifestación de Dios en carne como Cristo. Sin embargo, la Biblia menciona que Israel bebía de la roca, de la peña de Oreb, y esa peña era Cristo. Esa peña era ¿qué? Cristo. Les pregunto, ¿era Cristo como persona aparte del Padre y del Espíritu Santo? ¿Sí o no? No. Esa peña era Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Dios, que le dijo a Moisés
que golpee con la vara la peña para que salga el agua, es el único Dios verdadero. Y en ese único Dios verdadero está la existencia del eterno Jesucristo. Porque hay un solo Dios, hay un solo Dios, hay un solo camino, hay una sola verdad y hay una sola vida. La iglesia, la doctrina eclesial de la iglesia del Nuevo Testamento utiliza el libro de Efesios para darle grandes verdades de revelación. Y Efesios capítulo 1, versículo 9 dice así. Todos vamos a leerlo. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su ¿qué? Su beneplácito, el cual se había propuesto ¿en qué? Eso, en sí mismo, por favor, en sí mismo, juntos, de reunir, vamos a leerlo, todas las cosas, ¿en quién? En Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así, las que están en los cielos, como las que están en la tierra. En Cristo Jesús se reunieron todos los elementos, porque Cristo Jesús es Dios manifestado en carne. La dispensación de la inocencia, la dispensación de la conciencia, la dispensación del gobierno humano, la dispensación de la ley, la dispensación de la gracia, la dispensación milenial, todas las dispensaciones antes y después de Cristo apuntan en Jesucristo. Porque Jesucristo es el eje central de todos los elementos de la dispensación, de todos los tratos de Dios con la humanidad, apuntan a Jesucristo. El tabernáculo apunta a Jesucristo, el templo apunta a Jesucristo, el cordero apunta a Jesucristo, la ley apunta a Jesucristo, los profetas apuntan a Jesucristo, los apóstoles apuntan a Jesucristo, lo que vendrá apunta a Jesucristo. Porque esta es la iglesia de Jesucristo. Esta iglesia le ama, le sirve y le adora a un solo Señor. Haya pues en vosotros, Filipenses 2:5, el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Por favor, analice el tema igual a Dios. Le pregunto, ¿hay algo igual a Dios? Dígalo fuerte, sí o no. ¿Hay algo que se le compare a Dios? No, no existe. ¿A qué me compararéis? Dice el santo. ¿O qué imagen me compondréis? El platero busca plata, el otro hace sus tallados de madera. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es nuestro Dios. Él ha hecho lo que ha querido. No hay quien iguale ni alcance todo su conocimiento. Alábele, alábele, alábele. Cuando la Biblia dice dice la Biblia que no estimó ser igual a Dios, ¿qué es lo que no estima ser igual a Dios? El mismo Dios. ¿Qué es lo único que Dios no conoce? Otro Dios como Él. No lo conoce. Entonces no hay quien se estime, se iguale o se compare a Dios. Si la Biblia dice que no hay nada que sea igual a Dios, los hombres no deben crear una persona dentro de la deidad para determinar que es coigual o coexistente. Esta iglesia tiene revelación del poder del Espíritu Santo, que no hay nada que se iguale o se compare a nuestro Dios. El Dios eterno es único, y cuando dice aleluya que se despojó a sí mismo, es que Dios, el único, se manifestó en carne. Y le adoraron todos los moradores de la tierra. Apocalipsis 13:8, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado. ¿Desde dónde? Desde el principio del mundo, o antes de la fundación del mundo. Yo les pregunto,
Jesús fue crucificado hace ¿cuántos años aproximadamente? Hace 2020 años aproximadamente. Pero la Biblia dice que ese cordero ya fue inmolado y muerto antes que el mundo fuese fundado. ¿Sabe por qué? Porque Cristo es preexistente. Jesucristo es preexistente, pero no preexistente como una profecía, no preexistente como una persona en la deidad, sino que es preexistente como la esencia única, como la esencia numérica de uno. Es preexistente porque Él es el mismo Dios. Aunque la gente no quiera creer, la palabra Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. No una parte de Dios, no el 33% de Dios, no una persona de la deidad, sino que Emmanuel quiere decir el único Dios todopoderoso de la eternidad, caminando en medio de los hombres. Por eso los demonios se sentían atormentados, por eso caminaba, aleluya, sobre la mar, por eso reprendía los vientos, por eso multiplicaba panes y peces, por eso levantaba paralíticos, por eso levantaba muertos, porque Él es Dios, Él es Dios, Él es Dios, Él es Dios, Él es Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda creación. Diga gloria a Dios. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Diga gloria a Dios. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, adórelo, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo, absolutamente todo fue creado por medio de Él. Y todo, absolutamente todo fue creado para Él. Y Él, dígalo fuerte, y Él es antes de todas las cosas.